¿Qué pasaría si te dijera que la clave para una vida más feliz podría estar en las cosas que estás guardando en silencio? Es impactante, pero muchos de nosotros nos aferramos a la negatividad, relaciones tóxicas y creencias limitantes sin siquiera darnos cuenta. En este video, exploraremos por qué eliminar estas cargas ocultas puede llevar a un crecimiento personal profundo y a una vida más plena. Acompáñanos en el viaje transformador de autodescubrimiento de Jamie. A través de su historia, aprenderás estrategias prácticas para soltar lo que ya no te sirve, permitiéndote crear espacio para la positividad y el éxito. Al final, te llevarás valiosas ideas que puedes aplicar en tu propia vida, porque transformar tu realidad comienza con una eliminación silenciosa. No te pierdas las poderosas lecciones que vienen a continuación. La habitación era un desastre desorganizado, un claro reflejo de la mente caótica de Jamie. La ropa estaba tirada por el suelo y proyectos a medio terminar llenaban su escritorio, rodeado de notas adhesivas llenas de recordatorios que parecían multiplicarse cada día. Una carta sin abrir reposaba sobre la mesa de café, un recordatorio de otra fecha límite que se cernía sobre ella. La atmósfera estaba cargada con un peso que era pesado y sofocante, dificultando la respiración de Jamie. Famie, una joven de 20 y tantos años, a menudo sentía que el mundo giraba a su alrededor, mientras ella permanecía quieta en el ojo de una tormenta caótica. Sus amigos la describían como creativa y talentosa, pero últimamente, esos rasgos parecían estar enterrados bajo capas de procrastinación y una mentalidad negativa implacable. Cada día comenzaba con la promesa de ser productiva, pero rápidamente se transformaba en autocrítica y distracciones. En el trabajo, Jamie siempre llegaba tarde con los proyectos y a menudo se quedaba hasta tarde para cumplir con los plazos, pero la calidad de su trabajo se resentía. Podía sentir la tensión crecer con su jefe, quien había comenzado a perder fe en sus capacidades. En lugar de abordar la situación con comprensión, los murmullos de su gerente resonaban por la oficina, aumentando su ansiedad. Cada crítica se sentía como un peso más añadido a sus ya abrumados hombros. En casa, las charlas de su familia y amigos estaban llenas de preocupación, pero parecía que rebotaban sobre ella como un balón contra la pared. «Necesitas controlar tu tiempo, Jamie», decían, sus voces cargadas de frustración. Ofrecieron consejos sobre cómo organizar su vida, pero en la mente de Jamie solo era otro recordatorio de sus defectos. En lugar de tomar en serio sus palabras, adoptó una actitud indiferente, encogiéndose de hombros con una sonrisa poco sincera. En realidad, Jamie sabía en el fondo que su procrastinación y negatividad la estaban frenando. Odiaba sentirse así, como si estuviera viviendo en una niebla donde todo parecía abrumador. Cuanto más intentaba ignorarlo, más se cernía sobre ella, una sombra constante suplicando por atención. Los momentos de alegría se volvían escasos, reemplazados por estrés, ansiedad y una sensación de falta de propósito. Una noche, mientras miraba a su habitación desordenada, sintió el familiar golpe de la realización: algo tenía que cambiar. Este caos no solo se trataba del desorden físico, era una lucha interna. Cada recordatorio de asuntos pendientes resonaba con sus temores. ¿Alguna vez viviría a la altura de su potencial? ¿Continuaría alejando a las personas que se preocupaban por ella? Jamie entendió que no eran solo preguntas triviales, eran llamados a la acción. Sentándose en medio del desorden, Jamie respiró hondo, decidida a enfrentar sus desafíos en lugar de esconderse tras una fachada de indiferencia. El caos en su vida estaba alcanzando un punto crítico, y si quería encontrar paz, necesitaba comenzar el viaje de la eliminación silenciosa. Esta vez, estaba lista para enfrentar la tormenta y recuperar su vida, un pequeño paso a la vez. Un viernes por la noche, mientras el sol comenzaba a ponerse, Jamie decidió tomarse un descanso de su caótico mundo y encontrarse con su mejor amiga, Mia, para tomar un café. Era un lujo raro, y al entrar en el pequeño café, lleno del aroma reconfortante de bebidas recién preparadas, Jamie esperaba que le brindara un escape momentáneo de sus preocupaciones. Mia ya estaba sentada en su mesa habitual, su cálida sonrisa instantáneamente relajando a Jamie. Mientras charlaban y ponían al día sus vidas, Jamie no podía evitar compartir fragmentos sobre sus luchas. «Me siento tan abrumada», suspiró, removiendo su café distraídamente. «Es como si no pudiera tomar un respiro».
Todo se siente demasiado, y sigo posponiendo las cosas. Mia escuchó con atención, su expresión cambiando de preocupación a determinación. Jamie no puede evitar notar que pareces realmente infeliz. Tienes mucho potencial, pero dejas que la negatividad nuble todo, dijo suavemente, midiendo la reacción de su amiga. Esto no se trata solo de estar ocupada, se trata de cómo te ves a ti misma y al mundo que te rodea. Esas palabras flotaron en el aire, resonando profundamente en Jamie. No había pensado de esa manera. Mia continuó, sabes, siempre has sido la que tiene ideas, la que inspira a otros. Pero últimamente, parece que solo te dejas llevar. Es agotador verte autosabotearte constantemente. La vulnerabilidad de la declaración de Mia tocó una fibra sensible. Jenny sintió el peso de la honestidad de su amiga y se dio cuenta de cuánto había estado ignorando eso. A medida que hablaban más, Mia compartió sus propias experiencias de batalla contra la negatividad y cómo había superado esos momentos de duda. Todo comienza con el reconocimiento, dijo. Tienes que reconocer que está bien sentirse perdida a veces, pero no puedes dejar que eso te defina. Tienes que tomar el control y hacer un cambio. El corazón de Jamie se aceleró mientras las palabras calaban en ella. ¿Podría ser tan simple? Durante demasiado tiempo, había permanecido atrapada en un ciclo de autocompasión y procrastinación. La epifanía de que algo necesitaba cambiar la invadió como una brisa refrescante. Era hora de dejar que sus pensamientos negativos dictaran sus acciones, de dejar de evitar responsabilidades y relaciones por miedo y duda. La conversación continuó hasta bien entrada la noche, llena de risas, lágrimas y revelaciones. Jamie se sintió más ligera al compartir sus sueños y aspiraciones, los que había tenido demasiado miedo de admitir, incluso ante sí misma. El aliento de Mia avivó su deseo de cambio. Al final de su encuentro, Jamie sintió una chispa de esperanza encenderse en su interior, despertando un fuego que había permanecido latente por mucho tiempo. Al despedirse, la mente de Jamie corría a mil por hora. Se dio cuenta de que el cambio no sucedería de la noche a la mañana, pero esta era su llamada de atención. No podía seguir viviendo en el caos y la negatividad cuando había tanta sabiduría y potencial esperando por ella. Sosteniendo su taza de café, Jamie se comprometió a tomar el control de su vida y enfocar la caoticidad y la negatividad directamente. Mañana marcaría el primer paso en su viaje hacia la eliminación silenciosa, y por primera vez en mucho tiempo, se sintió emocionada por lo que venía. A medida que los días se convirtieron en semanas, Jamie intentó abrazar la positividad y el cambio, pero la negatividad en su entorno era persistente, como una mancha obstinada en una alfombra vieja. Cada mañana, se despertaba con intenciones esperanzadoras, solo para entrar en un mundo lleno de voces molestas e interacciones tóxicas. En el trabajo, Jenny enfrentaba una avalancha de comentarios críticos de sus compañeros. Cada mañana, al entrar a la oficina, era recibida por las mismas risitas y murmullos. Mira quién decidió unirse de nuevo, se burló un colega, rodando los ojos ante su llegada tardía. Jamie intentó ignorarlo con una sonrisa, pero cada comentario desgastaba su confianza. Las risas la seguían por los pasillos, resonando en su mente mucho después de que se sentaba en su escritorio. Durante las reuniones de equipo, Jenny se encontraba constantemente a la defensiva. Tu último proyecto fue un desastre, aquí están las razones, decía su jefe, enumerando una serie de motivos que la hacían sentir diminuta y juzgada. En lugar de participar en una conversación productiva, se sentía acorralada, a la espera de que cayera la próxima crítica. El dolor de las palabras de su jefe se mezclaba con las dudas de sus compañeros, creando una mezcla tóxica que dejó a Jamie sintiéndose aislada. En lugar de contribuir con sus ideas, comenzó a retroceder, temiendo su juicio, convenciéndose de que sus opiniones no importaban. Fuera del trabajo, las conversaciones tóxicas la seguían como una sombra no deseada. Sus amigos a menudo bromeaban sobre su procrastinación, pero las bromas dolían más de lo que se daban cuenta. Realmente deberías ponerte las pilas, Jamie, dijo un amigo durante la noche de juegos, provocando una ola de risas en el grupo. Jamie se rió junto con ellos, pero por dentro sentía cómo crecía el familiar nudo de vergüenza.
Sus palabras, destinadas a ser ligeras, se sintieron como otro recordatorio de sus efectos, portando el poder de sumergirla más en la negatividad. El costo de estas interacciones comenzó a manifestarse en la salud mental de Jamie. Las noches de insomnio llenaban su mente con pensamientos acelerados, repitiendo cada comentario burlón y cada palabra crítica. Cada observación pesaba como una carga, arrastrándola más profundo hacia un abismo de autocrítica. Se volvió cada vez más irritable y retraída, perdiendo interés en actividades que antes amaba. Sus amigos comenzaron a notar su comportamiento cambiante y se acercaron, pero Jamie los rechazó, ocultándose detrás de la fachada de una sonrisa. A pesar de sus intenciones de cambiar hacia la positividad, se encontró atrapada en un ciclo, luchando contra una fuerza invisible que se oponía a cada uno de sus esfuerzos. La sensación de derrota pesaba pesadamente sobre sus hombros. Con cada comentario negativo, Jamie se sentía como un globo desinflándose lentamente, la alegría y el entusiasmo escapándose de su vida. Fue durante un día particularmente arduo en el trabajo, después de recibir otro comentario condescendiente de un compañero, que la realización la golpeó como un rayo. Esta negatividad estaba afectando su felicidad, su productividad y su salud mental en general. Ninguna cantidad de buenas intenciones podría protegerla de las palabras perjudiciales que la rodeaban. Jamie entendió que para realmente abrazar su viaje hacia el cambio, tenía que hacer un esfuerzo consciente para identificar y eliminar estas influencias negativas. Esa noche, se sentó en su habitación desordenada, reflexionando sobre la toxicidad que la rodeaba. Jamie tomó un momento para reconocer el impacto de su entorno y cómo había permitido que la negatividad se filtrara en su vida. Era tiempo de confrontar estas interacciones en lugar de permitir que dictaran su realidad. Con renovada determinación, Jamie sabía que comprender las fuentes de su negatividad era el primer paso para reclamar su vida. Con cada día que pasaba, Jamie sentía que la presión de su próximo proyecto en el trabajo crecía más pesada sobre sus hombros. Era una presentación importante ante la alta dirección y sentía que era crucial mostrar su mejor trabajo. A medida que la fecha límite se acercaba, Jamie comenzaba a caer en sus viejos patrones de perfeccionismo, que siempre habían sido un arma de doble filo. Elaboraba minuciosamente sus diapositivas, pasando horas ajustando cada palabra y elemento del diseño. El proyecto se convirtió en una obsesión, y no podía deshacerse de la idea de que cada detalle debía ser impecable para que la consideraran competente. La búsqueda de la perfección convirtió su espacio de trabajo en un campo de batalla, donde se enfrenta a su crítico interno implacable. «Esto no es suficiente», murmuraba para sí misma, rehaciendo las diapositivas repetidamente en un ciclo interminable. A medida que se acercaba la fecha límite, la ansiedad se apoderó de ella, envolviéndola como una manta no deseada. Jamie comenzó a perder el sueño, a menudo despertándose en medio de la noche con el corazón acelerado, su mente zumbando con preocupaciones sobre la presentación. La tarea simple de crear diapositivas se había convertido en una tarea absorbente que drenaba su energía y alegría. Amigos y familiares notaban su retirada y preguntaban si estaba bien, pero Jamie los rechazaba, demasiado enfocada en sus estándares autoimpuestos como para considerar sus preocupaciones. El día antes de la presentación, Jamie llegó a un punto de quiebre. Había estado mirando la pantalla de su computadora durante lo que parecía una eternidad, pero nada parecía lo suficientemente bueno a sus ojos. Las lágrimas comenzaron a brotar mientras la frustración explotaba. Se sentía abrumada por la montaña de expectativas que había construido para sí misma. En ese momento, la duda inundó su mente y cuestionó sus habilidades. ¿Y si fallo? ¿Y si piensan que no soy capaz? Los pensamientos se pelotonaban, sofocando su espíritu. Mientras se sentaba en su cama, abrumada y exhausta, Jamie se dio cuenta de cuán incapacitante se había vuelto su deseo de perfección. En lugar de motivarla, la había paralizado. La presentación que debía mostrar sus habilidades se había convertido en una fuente de ansiedad, arrastrándola más profundo en un pozo de autocrítica. Se hizo dolorosamente claro que la búsqueda de la perfección no la estaba ayudando, en realidad, estaba obstaculizando su progreso y alejándola de sus objetivos. En ese momento de claridad, Jamie entendió que la necesidad de que todo fuera perfecto era poco realista e innecesaria.
Recordó el consejo de Mia sobre reconocer las imperfecciones y abrazar el proceso de aprendizaje. Con un aliento tembloroso, se compromete a cambiar su mentalidad. Estaba bien no ser perfecta, estaba bien cometer errores. Cada gran esfuerzo implicaba prueba y error, y eran esas experiencias las que contribuían al crecimiento. Al día siguiente, mientras se preparaba para su presentación, Jamie decidió abordarlo de manera diferente. En lugar de centrarse en cada pequeño detalle, centró su energía en transmitir sus ideas de manera auténtica. Revisó sus diapositivas, pero se permitió dejar de lado la extrema necesidad de perfección. Se recordó que lo que realmente importaba era conectarse con su audiencia y compartir sus ideas. Cuando llegó el momento de presentar, Jamie se plantó frente a sus colegas. En lugar de sucumbir al miedo, respiró hondo y abrazó el momento. Habló con pasión sobre su proyecto, compartiendo no solo los resultados, sino también los desafíos que había enfrentado en el camino. Al llegar al final, sintió una sensación de liberación. Había reconocido sus imperfecciones y optado por la autenticidad sobre estándares poco realistas. Al bajar del escenario, Jamie se sintió más ligera de lo que había estado en semanas. Aunque todavía tenía espacio para crecer, esta experiencia le abrió los ojos a los peligros del perfeccionismo. Entendió que enfrentar sus miedos y dejar de lado las expectativas poco realistas abrirían nuevas posibilidades en su vida, tanto profesional como personalmente. Desde ese día, Jenny se comprometió a abrazar la imperfección, sabiendo que era parte del camino hacia convertirse en la mejor versión de sí misma. Una tarde lluviosa, mientras Jenny se sentaba en su sofá disfrutando una taza de té de hierbas, decidió escuchar un podcast recomendado por una amiga. El título, Despejando la mente para una mayor claridad, llamó su atención. Sin saberlo, este sería un momento clave en su viaje de transformación personal. A medida que el presentador comenzó a discutir el impacto del desorden mental en nuestras vidas, Jamie sintió una conexión innegable con cada sílaba pronunciada. El presentador describió cómo nuestras mentes a menudo se saturan de creencias pasadas y pensamientos limitantes, al igual que una habitación desordenada llena de cosas que no usamos. Jenny escuchó atentamente, su corazón acelerándose al darse cuenta de los paralelismos con su propia vida. Cada palabra resonaba profundamente, revelando las cadenas invisibles que había permitido que la ataran. Este podcast era exactamente lo que necesitaba. Inspirada, Jamie tomó un cuaderno y comenzó a anotar puntos clave mientras el presentador animaba a los oyentes a identificar los pensamientos y creencias que ya no le servían. Jamie se dio cuenta de que su tendencia a enfocarse en los comentarios negativos, el miedo al fracaso y la necesidad poco realista de perfección habían formado una pesada niebla mental a su alrededor. Era hora de despejar el aire y dejar entrar algo de luz. Después de que el episodio terminó, Jamie se tomó un tiempo para reflexionar sobre sus pensamientos y creencias. Cerró los ojos y respiró hondo, permitiéndose visualizar cada pensamiento limitante como un objeto físico que obstaculizaba su mente. Uno por uno, se imaginó levantándolos y decidiendo si mantenerlos o dejarlos ir. No soy lo suficientemente talentosa, pensó, imaginándolo como un viejo trofeo polvoriento que había perdido su brillo. Dejando esto ir, susurró para sí misma, desechándolo. Con esta nueva perspectiva, examinó creencias que la habían atormentado durante demasiado tiempo. Es demasiado tarde para hacer cambios en mi carrera, reconoció, visualizándolo como una pesada mochila que la aplastaba. Imaginando que desabrocha esa bolsa y dejaba caer su contenido al viento, Jamie sonrió al sentir el peso levantarse de sus hombros. Poco a poco, dejó ir los pensamientos tóxicos que se habían acumulado durante los años, dándose cuenta de cuánto habían obstaculizado su crecimiento. A medida que continuaba este proceso de despeje mental, Jamie también tomó algunas medidas prácticas. Creó una lista de afirmaciones que se centraban en sus fortalezas y aspiraciones. Cada mañana, comenzó a recitar estas afirmaciones para establecer un tono positivo para su día. Además, comenzó a escribir sus pensamientos, lo que le permitió explorar y confrontar sus sentimientos sin juicios. Escribir se convirtió en una forma de terapia, ayudando a Jamie a deshacer el enredo de negatividad que se había apoderado de su mente. Cuanto más reflexionaba sobre lo que realmente importaba para ella, más clara se volvía su visión.
Anotó sus valores, como el crecimiento personal, las relaciones significativas y la creatividad. Se dio cuenta de que había estado tan consumida por la tendencia al perfeccionismo y la validación externa que había perdido de vista su verdadero yo. Al volcar sus sentimientos en las páginas de su diario, sintió un recordatorio suave pero poderoso de que era hora de abrazar su individualidad, con sus peculiaridades incluidas. Los días se convirtieron en semanas y el proceso de despeje mental iniciado por ese podcast se convirtió en una práctica continua en la vida de Jamie. Cada día, eligió intencionalmente priorizar pensamientos que se alinearan con sus valores. Comenzó a cultivar una mentalidad más positiva, llena de autocompasión y amabilidad hacia sí misma. A medida que Jamie navegaba este camino de dejar ir, encontró que no solo estaba despejando su mente, también estaba permitiendo espacio para que nuevas ideas, sueños y posibilidades florecieran. Con un renovado sentido de claridad, Jamie abrazó su viaje en evolución, emocionada por la vida que comenzaba a crear. Una noche, después de un largo día de trabajo, Jenny se encontró despasándose sin rumbo por las redes sociales. Inicialmente, solo quería ponerse al día con amigos y relajarse, pero mientras pasaba por una interminable secuencia de publicaciones, la familiar punzada de insuficiencia la golpeó como una ola. Fotos de vacaciones idílicas, promociones exitosas y familias perfectas llenaban su pantalla, cada una susurrándole el mismo mensaje incesante: no estás haciendo suficiente. Con cada publicación que veía, los pensamientos corrían por su mente. ¿Por qué no tengo una resolución así? Pues su trabajo parece tan emocionante. ¿Por qué no puedo encontrar algo que ame? El corazón de Jamie se hundió mientras comparaba su vida tras bastidores con los resúmenes de los demás. Era un ciclo en el que se había atrapado antes, y no importaba cuán duro intentara distanciarse de estas comparaciones negativas, la envidia reapareció. En un momento de claridad, después de ver un video de vacaciones de una amiga, Jamie se detuvo. Sintió un abrumador impulso de luchar contra la marea de comparación que la empujaba hacia abajo. Cerrando la aplicación, respiró hondo, recordándose a sí misma que las redes sociales a menudo pintan un cuadro distorsionado. Era tiempo de enfocarse conscientemente en su propio viaje en lugar de perderse en la vida de los demás. Jamie comenzó a reflexionar sobre sus propios logros, no importa cuán pequeños. Pensó en el coraje que le había costado enfrentar su perfeccionismo y el progreso que había hecho al despejar su mente. Sí, podría no estar viajando por el mundo como algunos de sus compañeros, pero estaba en un camino diferente, uno lleno de crecimiento y autodescubrimiento. Este pensamiento la alentó, recordándole que todos tienen su propio viaje único y compararse con los demás era una injusticia para su progreso. Una mañana, durante su sesión de escritura, Jenny decidió adoptar una nueva práctica, la gratitud. Creó una lista de cosas que apreciaba de su vida. Al principio, parecía un desafío pensar más allá de la negatividad que había nublado su visión, pero pronto las páginas se llenaron de ideas. Escribió sobre sus amigos solidarios, su creatividad floreciente y las pequeñas victorias en el trabajo. Cada entrada encendía una calidez dentro de ella, alejando las sensaciones de insuficiencia. A medida que pasaban los días, Jamie se comprometió a enfocarse en la gratitud diariamente. En lugar de despasarse por feeds llenos de comparaciones, redirigió su atención hacia el cultivo de sus propios objetivos y la celebración del progreso que estaba realizando. Instaló una aplicación que le recordaba cada mañana reflexionar sobre una cosa por la que estaba agradecida, y esta pequeña práctica se convirtió en su fuente diaria de positividad. Con el tiempo, Jamie notó un cambio significativo en su mentalidad. Ya no atrapada en el ciclo de la envidia, comenzó a celebrar genuinamente los logros de sus amigos y colegas en lugar de sentirse opacada. Cuando veía a un amigo publicar sobre conseguir un trabajo, se tomaba un momento para felicitarlos, sintiendo felicidad en lugar de resentimiento. Al cambiar su enfoque hacia la gratitud, Jamie descubrió el poder de la apreciación, permitiendo que transformara su perspectiva sobre el éxito y la realización. Abrazando su rumbo, Jamie aprendió que al dejar de lado las comparaciones y cultivar un espíritu de gratitud, podía transformar sus emociones y encontrar alegría en su propio progreso. Puede que no estuviera en unas vacaciones clamorosas o escalando rápidamente en la escalera corporativa, pero estaba exactamente donde necesitaba estar en su camino único.
Esta claridad recién encontrada le abrió los ojos a la abundancia en su vida, encendiendo una genuina pasión por su futuro. Una soleada mañana de sábado, Jamie decidió que era hora de enfrentar otro obstáculo en su vida, la procrastinación. Si bien había logrado grandes avances superando la negatividad y el perfeccionismo, se dio cuenta de que el hábito de posponer cosas seguía infiltrándose en su rutina. Era como si una nube flotara sobre ella, simple sugiriendo que había tiempo para hacer las cosas después. Este fin de semana rompería ese ciclo. Sentada a la mesa de su cocina con una taza de café caliente, Jamie tomó un cuaderno y comenzó a enumerar todas las tareas que había estado evitando. Variaban desde quehaceres simples como limpiar su habitación y organizar su armario hasta proyectos importantes, como actualizar su currículum y planificar una reunión de finanzas personales que había estado posponiendo durante semanas. Al escribir, sintió una tensión en su pecho, una mezcla de ansiedad y alivio. La acción de poner su procrastinación en palabras era liberadora. Una vez que la lista estuvo completa, Jamie decidió abordar las tareas más pequeñas y menos intimidantes primero. Eligió comenzar limpiando su habitación. Parecía una victoria fácil que podría impulsar su productividad. Con su lista de reproducción favorita animada de fondo, comenzó a ordenar el desorden. La ropa fue lanzada a la canasta de lavandería y papeles viejos se apilaron para ser archivados. Con cada objeto que guardaba, una sensación de logro la invadía. Se tomó un momento para apreciar el progreso que estaba haciendo y lo bien que se sentía ver cómo su espacio se transformaba. Después de terminar su habitación, Jamie se tomó un descanso para disfrutar de su victoria. El espacio ya no estaba desordenado, se sentía fresco y revitalizante. Reflexionó sobre cómo esta pequeña victoria podría llevar a logros más grandes, motivándola a seguir adelante. Sin concentrarse demasiado en la magnitud de las tareas restantes, decidió pasar a organizar su armario. Mientras sacaba la ropa de los ganchos y doblaba prendas, Jamie se comprometió con un poco de autocharlas, recordándose a sí misma sus objetivos y cómo podría realmente tener control sobre su tiempo. Este refuerzo positivo la animó a continuar. Con cada doblado y organización, se sintió más ligera, como si estuviera despojándose no solo de ropa, sino también del peso de la procrastinación. Para media tarde, Jamie había terminado de organizar su armario e incluso abordó algunas tareas rápidas de su lista, como responder correos electrónicos que había ignorado durante mucho tiempo. No podía creer cuánto había logrado en solo unas horas. Era asombroso cómo esos primeros pasos pequeños rompieron su parálisis anterior. La realización comenzó a asentarse. Superar la procrastinación no se trataba de la perfección, simplemente se trataba de empezar y construir impulso gradualmente. Con el corazón latiendo de emoción, Jamie dirigió su atención a actualizar su currículum. La presión que antes la asediaba comenzó a disiparse. Abrió su computadora portátil, enfocándose en los objetivos que había establecido para sí misma y comenzó a escribir. Esta tarea, una vez llena de ansiedad, fluyó sin problemas mientras abrazaba la energía de su día productivo. Cuando llegó la noche, Jamie se recostó en su silla, exhausta pero exultante. Había tachado varios elementos de su lista y sentía una profunda sensación de alivio. Romper el ciclo de la procrastinación la había liberado del peso de los asuntos pendientes. Mientras reflexionaba sobre su día, Jamie se sintió orgullosa de sus logros. Se dio cuenta de que la clave para superar la procrastinación no estaba en cambios monumentales, sino en reconocer que cada pequeño paso llevaba consigo su propio éxito. Con esta nueva perspectiva, miraba hacia adelante para abordar el siguiente conjunto de tareas en su lista, sabiendo que tenía el poder de liberarse de las cadenas de la procrastinación. La victoria que había ganado ese sábado marcó el comienzo de un enfoque más proactivo y satisfactorio en su vida. A medida que Jamie continuaba su viaje de crecimiento personal, se encontró con un enemigo formidable que había estado acechando en las sombras todo el tiempo, su crítico interno. Si bien había avanzado significativamente en la eliminación de pensamientos negativos y en el panorama de su vida, la voz de la autocrítica tenía una forma de reaparecer, especialmente en momentos de vulnerabilidad. Una noche lluviosa, mientras se sentaba en su escritorio preparando una presentación en el trabajo, Jamie de repente se sintió abrumada por la ansiedad. A pesar del progreso que había logrado, las dudas inundaron su mente.
¿Qué pasa si no me toman en serio? Y si no impresiono, resonaban en sus pensamientos, cada susurro negativo amplificando su miedo. La voz molesta en su cabeza pintaba un vívido cuadro de fracaso, dificultando su concentración en el contenido de su trabajo. Jamie sintió el peso de la autocrítica presionando sobre su pecho, y una ola de frustración la invadió. Era como si estuviera atrapada en una batalla interna, su confianza oscilando como un péndulo entre la esperanza y la desesperación. En ese momento, se dio cuenta de que esos sentimientos no habían desaparecido, solo estaban esperando una oportunidad para resurgir. Decidida a no dejar que su crítico interno ganara, Jamie cerró los ojos y tomó una profunda respiración. Recordó su diario lleno de afirmaciones y comenzó a repetirlas en voz baja. Soy una persona confiada. Tengo ideas valiosas para compartir. Soy capaz de tener éxito. Con cada afirmación que repetía, el peso de la autocrítica comenzaba a disminuir. Fue un momento clave, un recordatorio de que podía elegir amplificar su propia voz en lugar del ruido negativo en su mente. Más tarde esa noche, mientras Jamie estaba frente al espejo, se miró a los ojos, tomando un momento para conectarse con su verdadero yo. En lugar de enfocarse en lo que podría salir mal, eligió abrazar la autocompasión. Los errores son parte del aprendizaje, se dijo. Nadie espera que sea perfecta. Soy suficiente tal como soy. Este cambio de perspectiva se sintió liberador y se dio cuenta de que abrazar sus defectos era tan importante como celebrar sus fortalezas. Al día siguiente en el trabajo, mientras se preparaba para presentar su proyecto, Jamie entró en la sala de conferencias con una confianza renovada. Se subió al escenario, recordando el viaje que había tomado, las tareas que había logrado, los momentos de autoafirmación y la práctica de la autocompasión. Al aceptar su singularidad, pudo hablar apasionadamente y con autenticidad, capturando la atención de sus colegas. Sus asentimientos de aliento la impulsaron más allá de lo que su crítico interno podría decir. Después de terminar su presentación, Jamie recibió comentarios positivos de su equipo. En lugar de enfocarse únicamente en los elogios, reconoció el arduo trabajo que le había costado silenciar su autocrítica. Comprendió que esto no se trataba solo de un momento de éxito, se trataba de un viaje continuo hacia la aceptación total de sí misma. Esa noche, mientras reflexionaba sobre su día, Jamie reconoció el crecimiento que había logrado. Aprendió que confrontar su crítico interno sería un proceso continuo, pero ahora contaba con herramientas para fomentar la autocompasión y amplificar su autocharla positiva. Con cada paso que daba, Jamie sentía un renovado sentido de empoderamiento y resiliencia. Se comprometió a celebrar su camino, tanto los triunfos como los tropiezos, sabiendo que todos desempeñaban un papel crucial en la formación de la persona que estaba llegando a ser. A medida que Jamie continuaba su viaje de autoconocimiento y crecimiento personal, comprendió que desafiaban a una dificultad que acechaba justo debajo de la superficie, la abrumadora multitud de opciones en su vida diaria. Desde decisiones menores sobre qué vestir y qué comer, hasta elecciones más significativas sobre su carrera y relaciones personales, cada opción resultaba ser una pesada carga que pesaba en su mente. A menudo, se encontraba paralizada por la abrumadora cantidad de alternativas, incapaz de avanzar. Una mañana ocupada, mientras se enfrentaba a su armario repleto de ropa, la frustración de Jamie alcanzó su punto de ebullición. Revisaba las prendas, mirando un mar de elecciones que la hacía sentir ansiosa. ¿Por qué tengo tanta ropa y aún siento que no tengo nada que ponerme?, murmuró para sí misma. Cada vez que elegía un atuendo, se apoderaba de ella la autocrítica. ¿Y si elegía mal? ¿Y si no cumplía con las expectativas de sus compañeros? Después de pasar demasiado tiempo buscando en su guardarropa, Jamie se topó con un artículo en línea que afirmaba que simplificar las decisiones podía desbloquear una mayor claridad y productividad. Intrigada, hizo clic en el enlace y se sumergió. Describía un método de toma de decisiones que alentaba a reducir las opciones para simplificar el proceso de elección. Una de las estrategias principales llamó su atención, el concepto de crear un filtro de toma de decisiones, que consistía en determinar qué era esencial para que se sintiera satisfecha con sus elecciones. Inspirada, Jamie se propuso implementar este truco de vida. Primero, comenzó por su guardarropa.
Dedicó un fin de semana a despejar su armario, centrándose en conservar solo las prendas que realmente resonaban con su estilo y la hacían sentir segura. Con cada prenda que descartaba, ropa que no había usado en años o estilos que había superado, Jamie sentía que una sensación de alivio la invadía. Al reducir las elecciones, ahora contaba con una selección condensada que realmente amaba, haciendo que prepararse cada mañana fuera una tarea mucho más simple y agradable. Al comenzar a adoptar esta filosofía en su elección de ropa, Jamie dirigió su atención a otras áreas de su vida. Reconoció que podía aplicar el mismo principio a sus rutinas y responsabilidades diarias. En lugar de abrumarse con tareas interminables, comenzó a priorizar lo que realmente importaba. Jamie comenzó a crear una lista simple de tareas cada día, enfocándose en 3 tareas principales para completar. Al limitar su enfoque, no solo aumentó su productividad, sino que también alivió el estrés que antes había atrapado. Además, Jamie descubrió que abrazar el minimalismo iba más allá de las posesiones físicas, se filtraban sus procesos de toma de decisiones. Cuando se enfrentaba a elecciones, ya fuera sobre un proyecto en el trabajo o planes con amigos, ahora se preguntaba, ¿esto se alinea con mis valores y objetivos? Esta simple pregunta se convirtió en una luz guía, iluminando el camino hacia decisiones más intencionadas. A medida que las semanas pasaban, Jamie notó un increíble cambio en su claridad mental y enfoque. Con decisiones simplificadas vino la capacidad de dedicar su corazón y energía a lo que realmente importaba, creando conexiones más profundas en sus relaciones y un mayor sentido de satisfacción en su trabajo. La liberación de la indecisión constante le permitió cultivar una comprensión más profunda de sí misma a medida que aprendía a confiar en sus instintos en lugar de cuestionar cada elección. Una tranquila noche, mientras Jamie miraba su ahora organizado armario, reflexionó sobre el viaje que había emprendido. Se sintió agradecida por el impacto transformador que la simplificación y el minimalismo habían traído a su vida. Ya no paralizada por decisiones, Jamie abrazó la idea de que a veces, menos realmente es más. Al simplificar sus elecciones, encontró claridad, enfoque y un renovado sentido de propósito que la impulsaba hacia adelante hacia el futuro. A medida que Jenny continuaba su camino hacia la aceptación de sí misma y el crecimiento personal, no podía sacudirse las sombras de su pasado. De vez en cuando, recuerdos de errores y arrepentimientos pasados surgían sin invitación, dejando un sentimiento persistente de culpa y decepción. Ya fuera una oportunidad perdida en su carrera, relaciones que habían terminado mal o momentos en los que había dejado que el miedo dictara sus decisiones, estos pensamientos pesaban en su mente. Una noche, mientras se preparaba para dormir, Jamie encontró su mente atrapada en un espacio de qué pasaría si. Recordó el momento en que eligió permanecer en un trabajo que no la resonaba en lugar de perseguir un proyecto apasionante que podría haber cambiado su vida. A medida que los recuerdos se proyectaban como una película, sintió la familiar punzada de arrepentimiento apretando su pecho, haciéndola cuestionar sus elecciones y su impacto en su vida actual. Reconociendo que esos pensamientos estaban volviéndose abrumadores, Jamie decidió intentar la meditación al día siguiente, algo que había leído que podría ayudar a despejar la mente y cultivar una comprensión más profunda de uno mismo. Se propuso dejar ir las cargas del pasado durante su sesión, esperando encontrar claridad y paz. Mientras Jamie se sentaba en su alfombra en un rincón tranquilo de su habitación, cerró los ojos y tomó respiraciones profundas, permitiéndose conectar con el momento. Inicialmente, su mente corría con pensamientos persistentes sobre sus arrepentimientos y errores, pero se centró en su respiración, inhalando profundamente y exhalando lentamente. Después de unos momentos, una sensación de calma comenzó a invadirla, y visualizó cada arrepentimiento como una piedra pesada que llevaba en una mochila. En ese momento clave, Jenny se imaginó de pie en la orilla de un río. Delante de ella yacía un flujo constante, y se imaginó abriendo la mochila y sacando cada piedra, una por una. Con cada recuerdo pesado que sacaba, las oportunidades perdidas, las relaciones dolorosas y los miedos abrumadores, los arrojaba al agua. La corriente abrazaba las piedras, llevándolas lejos, y con cada piedra que desaparecía, Jenny se sentía más ligera y liberada. Mientras continuaba con esta visualización, el flujo del río simbolizaba aceptación y transformación. Famie se dio cuenta de que su pasado no debía definirla, en cambio,
podría servir como un conjunto de lecciones que habían dado forma a quien era hoy. Comenzó a entender que cada error y cada arrepentimiento tenía valor como un peldaño en su crecimiento. La voz molesta en su cabeza pintaba un vívido cuadro de fracaso, dificultando su concentración en el contenido de su trabajo. Jamie sintió el peso de la autocrítica presionando sobre su pecho, y una ola de frustración la invadió. Era como si estuviera atrapada en una batalla interna, su confianza oscilando como un péndulo entre la esperanza y la desesperación. En ese momento, se dio cuenta de que esos sentimientos no habían desaparecido, solo estaban esperando una oportunidad para resurgir. Decidida a no dejar que su crítico interno ganara, Jamie cerró los ojos y tomó una profunda respiración. Recordó su diario lleno de afirmaciones y comenzó a repetirlas en voz baja. Soy una persona confiada. Tengo ideas valiosas para compartir. Soy capaz de tener éxito. Con cada afirmación que repetía, el peso de la autocrítica comenzaba a disminuir. Fue un momento clave, un recordatorio de que podía elegir amplificar su propia voz en lugar del ruido negativo en su mente. Más tarde esa noche, mientras Jamie estaba frente al espejo, se miró a los ojos, tomando un momento para conectarse con su verdadero yo. En lugar de enfocarse en lo que podría salir mal, eligió abrazar la autocompasión. Los errores son parte del aprendizaje, se dijo. Nadie espera que sea perfecta. Soy suficiente tal como soy. Este cambio de perspectiva se sintió liberador y se dio cuenta de que abrazar sus defectos era tan importante como celebrar sus fortalezas. Al día siguiente en el trabajo, mientras se preparaba para presentar su proyecto, Jamie entró en la sala de conferencias con una confianza renovada. Se subió al escenario, recordando el viaje que había tomado, las tareas que había logrado, los momentos de autoafirmación y la práctica de la autocompasión. Al aceptar su singularidad, pudo hablar apasionadamente y con autenticidad, capturando la atención de sus colegas. Sus asentimientos de aliento la impulsaron más allá de lo que su crítico interno podría decir. Después de terminar su presentación, Jamie recibió comentarios positivos de su equipo. En lugar de enfocarse únicamente en los elogios, reconoció el arduo trabajo que le había costado silenciar su autocrítica. Comprendió que esto no se trataba solo de un momento de éxito, se trataba de un viaje continuo hacia la aceptación total de sí misma. Esa noche, mientras reflexionaba sobre su día, Jamie reconoció el crecimiento que había logrado. Aprendió que confrontar su crítico interno sería un proceso continuo, pero ahora contaba con herramientas para fomentar la autocompasión y amplificar su autocharla positiva. Con cada paso que daba, Jamie sentía un renovado sentido de empoderamiento y resiliencia. Se comprometió a celebrar su camino, tanto los triunfos como los tropiezos, sabiendo que todos desempeñaban un papel crucial en la formación de la persona que estaba llegando a ser. A medida que Jamie continuaba su viaje de autoconocimiento y crecimiento personal, comprendió que desafiaban a una dificultad que acechaba justo debajo de la superficie, la abrumadora multitud de opciones en su vida diaria. Desde decisiones menores sobre qué vestir y qué comer, hasta elecciones más significativas sobre su carrera y relaciones personales, cada opción resultaba ser una pesada carga que pesaba en su mente. A menudo, se encontraba paralizada por la abrumadora cantidad de alternativas, incapaz de avanzar. Una mañana ocupada, mientras se enfrentaba a su armario repleto de ropa, la frustración de Jamie alcanzó su punto de ebullición. Revisaba las prendas, mirando un mar de elecciones que la hacía sentir ansiosa. ¿Por qué tengo tanta ropa y aún siento que no tengo nada que ponerme?, murmuró para sí misma. Cada vez que elegía un atuendo, se apoderaba de ella la autocrítica. ¿Y si elegía mal? ¿Y si no cumplía con las expectativas de sus compañeros? Después de pasar demasiado tiempo buscando en su guardarropa, Jamie se topó con un artículo en línea que afirmaba que simplificar las decisiones podía desbloquear una mayor claridad y productividad. Intrigada, hizo clic en el enlace y se sumergió. Describía un método de toma de decisiones que alentaba a reducir las opciones para simplificar el proceso de elección. Una de las estrategias principales llamó su atención, el concepto de crear un filtro de toma de decisiones, que consistía en determinar qué era esencial para que se sintiera satisfecha con sus elecciones. Inspirada, Jamie se propuso implementar este truco de vida. Primero, comenzó por su guardarropa.
Dedicó un fin de semana a despejar su armario, centrándose en conservar solo las prendas que realmente resonaban con su estilo y la hacían sentir segura. Con cada prenda que descartaba, ropa que no había usado en años o estilos que había superado, Jamie sentía que una sensación de alivio la invadía. Al reducir las elecciones, ahora contaba con una selección condensada que realmente amaba, haciendo que prepararse cada mañana fuera una tarea mucho más simple y agradable. Al comenzar a adoptar esta filosofía en su elección de ropa, Jamie dirigió su atención a otras áreas de su vida. Reconoció que podía aplicar el mismo principio a sus rutinas y responsabilidades diarias. En lugar de abrumarse con tareas interminables, comenzó a priorizar lo que realmente importaba. Jamie comenzó a crear una lista simple de tareas cada día, enfocándose en 3 tareas principales para completar. Al limitar su enfoque, no solo aumentó su productividad, sino que también alivió el estrés que antes había atrapado. Además, Jamie descubrió que abrazar el minimalismo iba más allá de las posesiones físicas, se filtraban sus procesos de toma de decisiones. Cuando se enfrentaba a elecciones, ya fuera sobre un proyecto en el trabajo o planes con amigos, ahora se preguntaba, ¿esto se alinea con mis valores y objetivos? Esta simple pregunta se convirtió en una luz guía, iluminando el camino hacia decisiones más intencionadas. A medida que las semanas pasaban, Jamie notó un increíble cambio en su claridad mental y enfoque. Con decisiones simplificadas vino la capacidad de dedicar su corazón y energía a lo que realmente importaba, creando conexiones más profundas en sus relaciones y un mayor sentido de satisfacción en su trabajo. La liberación de la indecisión constante le permitió cultivar una comprensión más profunda de sí misma a medida que aprendía a confiar en sus instintos en lugar de cuestionar cada elección. Una tranquila noche, mientras Jamie miraba su ahora organizado armario, reflexionó sobre el viaje que había emprendido. Se sintió agradecida por el impacto transformador que la simplificación y el minimalismo habían traído a su vida. Ya no paralizada por decisiones, Jamie abrazó la idea de que a veces, menos realmente es más. Al simplificar sus elecciones, encontró claridad, enfoque y un renovado sentido de propósito que la impulsaba hacia adelante hacia el futuro. A medida que Jenny continuaba su camino hacia la aceptación de sí misma y el crecimiento personal, no podía sacudirse las sombras de su pasado. De vez en cuando, recuerdos de errores y arrepentimientos pasados surgían sin invitación, dejando un sentimiento persistente de culpa y decepción. Ya fuera una oportunidad perdida en su carrera, relaciones que habían terminado mal o momentos en los que había dejado que el miedo dictara sus decisiones, estos pensamientos pesaban en su mente. Una noche, mientras se preparaba para dormir, Jamie encontró su mente atrapada en un espacio de qué pasaría si. Recordó el momento en que eligió permanecer en un trabajo que no la resonaba en lugar de perseguir un proyecto apasionante que podría haber cambiado su vida. A medida que los recuerdos se proyectaban como una película, sintió la familiar punzada de arrepentimiento apretando su pecho, haciéndola cuestionar sus elecciones y su impacto en su vida actual. Reconociendo que esos pensamientos estaban volviéndose abrumadores, Jamie decidió intentar la meditación al día siguiente, algo que había leído que podría ayudar a despejar la mente y cultivar una comprensión más profunda de uno mismo. Se propuso dejar ir las cargas del pasado durante su sesión, esperando encontrar claridad y paz. Mientras Jamie se sentaba en su alfombra en un rincón tranquilo de su habitación, cerró los ojos y tomó respiraciones profundas, permitiéndose conectar con el momento. Inicialmente, su mente corría con pensamientos persistentes sobre sus arrepentimientos y errores, pero se centró en su respiración, inhalando profundamente y exhalando lentamente. Después de unos momentos, una sensación de calma comenzó a invadirla, y visualizó cada arrepentimiento como una piedra pesada que llevaba en una mochila. En ese momento clave, Jenny se imaginó de pie en la orilla de un río. Delante de ella yacía un flujo constante, y se imaginó abriendo la mochila y sacando cada piedra, una por una. Con cada recuerdo pesado que sacaba, las oportunidades perdidas, las relaciones dolorosas y los miedos abrumadores, los arrojaba al agua. La corriente abrazaba las piedras, llevándolas lejos, y con cada piedra que desaparecía, Jenny se sentía más ligera y liberada. Mientras continuaba con esta visualización, el flujo del río simbolizaba aceptación y transformación. Jamie se dio cuenta de que su pasado no debía definirla, en cambio,
podría servir como un conjunto de lecciones que habían dado forma a quien era hoy. Comenzó a entender que cada error y cada arrepentimiento tenía valor como un peldaño en su crecimiento. 25.4c2 users Diogo desktop canal dark voz boxisai voz tutos assets audios ch3-esp-v25-p4.bab. Aprendió que el miedo no desaparece por completo, pero se puede manejar y superar a través de la preparación y la práctica. Con una confianza renovada, Jenny esperaba con entusiasmo la próxima oportunidad de hablar, ansiosa por continuar su evolución y enfrentar los desafíos que le esperaban. Cada paso que dio para superar sus miedos solo fortaleció su creencia en sí misma, recordándole que era capaz de alcanzar sus sueños, un acto valiente a la vez. A medida que cada paso que Jamie daba en su viaje de automejora, comenzó a darse cuenta de cuán cruciales eran sus relaciones para su bienestar general. Las influencias negativas de algunas de sus amistades anteriores la habían hecho sentir agotada y poco inspirada. Determinada a rodearse de positividad, Jenny decidió que era hora de curar activamente su círculo social para incluir solo personas que aportaran energía positiva y apoyo que se alineara con su nueva mentalidad. Jamie comenzó contactando a amigos que la habían alentado constantemente a lo largo de sus luchas. Organizó una pequeña reunión en su apartamento para una cena acogedora, invitando a sus amigos más cercanos que traían buena vibra a su vida. A medida que se reunían alrededor de la mesa, la risa y el calor llenaban el aire. Jamie sintió un sentido de pertenencia que había estado ausente por demasiado tiempo. Durante la velada, compartieron historias sobre sus recientes triunfos y desafíos, creando una atmósfera de apoyo mutuo. Jamie se encontró participando en conversaciones significativas llenas de ánimo y empatía. Un amigo compartió su emoción por una nueva oportunidad laboral, mientras que otro relató una experiencia desafiante pero satisfactoria que había atravesado. Cada historia inspiraba a Jamie mientras escuchaba atentamente, sintiéndose animada por la energía positiva que la rodeaba. A medida que avanzaba la noche, Jamie se dio cuenta de lo empoderador que era compartir y celebrar el crecimiento de los demás. Ocurrió un momento transformador cuando comenzaron a discutir la importancia de las autoafirmaciones. Jamie expresó cómo el uso de afirmaciones la había ayudado a enfrentar sus dudas y superar desafíos. Sus amigos asintieron en acuerdo, compartiendo sus propias experiencias y las formas en que practicaban el amor propio y la positividad en sus vidas cotidianas. La atmósfera era ligera y llena de esperanza, y Jenny sintió una poderosa conexión. Se volvió claro que las relaciones que cultivara jugarían un papel vital en su viaje. La energía de apoyo de sus amigos era contagiosa, reforzando su creencia de que podían levantarse mutuamente en tiempos de necesidad. Con ganas de profundizar estas conexiones, Jenny se propuso mantenerse en contacto más a menudo con sus amigos, planeando reuniones regulares y revisando a través de mensajes y llamadas. Sus encuentros se convirtieron en una rutina apreciada que iluminaba su ánimo. Con cada interacción, Jenny se sentía animada y motivada, apoyándose en el apoyo alentador que le ofrecían. A medida que las semanas se convertían en meses, Jenny también comenzó a revisar más de cerca sus relaciones con las personas que le drenaban la energía. Empezó a establecer límites con amigos que traían negatividad a su vida de forma constante. A veces esto era difícil, ya que estas dinámicas estaban arraigadas, pero Jamie se dio cuenta de que tenía el poder de elegir con quién se rodeaba. Esta elección influía en su bienestar mental y emocional. Una tarde, Jamie se reunió con un viejo amigo que tendía a centrarse en lo negativo. Mientras conversaban, el ciclo familiar de quejas y pesimismo comenzó a desarrollarse. Jamie sintió el peso de sus palabras que comenzaban a desgastar su nueva positividad. En lugar de absorberlo pasivamente, conscientemente cambió la conversación hacia temas más positivos. ¿Has oído sobre mi reciente presentación? Realmente me sorprendí a mí misma, dijo, ansiosa por redirigir la energía de su encuentro. Para su sorpresa, la conversación comenzó a cambiar. Su amigo le escuchó, con curiosidad despertada. Antes de que se dieran cuenta, su discusión se convirtió en una exploración de aspiraciones y esperanzas en lugar de quejas.
Jamie se dio cuenta de lo transformadora que podía ser su elección de enfocarse en lo positivo, no solo para ella, sino también para quienes la rodeaban. A medida que Jamie continuó rodeándose de personas solidarias, no solo fomentó conexiones más profundas con sus amigos, sino que también nos inspiró a participar en conversaciones edificantes. Una noche, mientras caminaban en grupo con amigos, comenzaron a hablar espontáneamente sobre sus sueños y cómo superar obstáculos. La risa que resonó en las montañas se convirtió en un poderoso recordatorio de la alegría que proviene de mantener relaciones positivas. Poco a poco, Jenny transformó su círculo social en una comunidad de amor y aliento. Rodeada de influencias positivas, se sintió impulsada a perseguir sus metas y abrazar la vida con los brazos abiertos. Cada encuentro edificante reforzó su creencia de que la positividad no solo era contagiosa, sino también un poderoso catalizador para el crecimiento. En los momentos de tranquilidad cuando Jamie reflexionaba sobre su viaje, reconoció que rodearse de positividad había sido uno de los pasos más transformadores que había tomado. La empoderó a abrazar su verdadero yo mientras fomentaba una red solidaria que la guiaría a través de los desafíos que enfrentaría. Con un renovado sentido de confianza, Jenny se sintió lista para enfrentar lo que viniera, alimentada por el amor y el apoyo de quienes más apreciaba. Mientras Jenny estaba frente a su ventana una mañana fresca, tomando su té favorito, sintió una profunda sensación de gratitud inundarla. La luz del sol se filtraba a través del cristal, iluminando su espacio revitalizado, un reflejo de la transformación interna que había atravesado en los últimos meses. Se tomó un momento para reflexionar sobre su viaje de eliminación silenciosa y crecimiento personal, dándose cuenta de lo lejos que había llegado. Había sido un camino tortuoso, lleno de desafíos, perspectivas y momentos de vulnerabilidad, pero cada paso había valido la pena. Jamie recordó el caos de su antigua vida, abarrotada de negatividad, autocríticas y creencias limitantes. Ahora, se sentía más ligera, más equipada para enfrentar los obstáculos que la vida presentaba. Había aprendido a dejar ir lo que ya no le servía, ya fueran relaciones tóxicas, perfeccionismo o miedos que la mantenían prisionera. Sintiendo la inspiración, Jamie decidió afrontar nuevos desafíos con confianza y alegría. Acababa de inscribirse en una clase de arte local, algo que siempre había querido explorar pero había postergado por demasiado tiempo. La emoción burbujeaba dentro de ella al recordar cómo solía esquivar la búsqueda de sus pasiones por miedo a ser juzgada. Esta vez es diferente, pensó. El viaje de eliminar la autocrítica había liberado su espíritu, estaba lista para expresarse creativamente sin restricciones. A medida que fueron pasando las semanas, Jamie se encontró disfrutando la emoción de nuevas experiencias. Ya fuera presentando ideas durante reuniones laborales o compartiendo su arte con amigos, salió una y otra vez de su zona de confort. Los aplausos que recibía de sus colegas y las sonrisas que iluminaban los rostros de sus amigos alimentaban su alma, reforzando la idea de que asumir riesgos traía recompensas inimaginables. En medio de estas nuevas aventuras, Jamie continuó priorizando la autorreflexión y la gratitud. Mantuvo su diario cerca, donde documentaba las lecciones aprendidas en el camino y celebraba sus logros, grandes y pequeños. La práctica se convirtió en una fuente de alegría, recordándole el poder transformador de dejar ir y abrazar el momento presente. Al mirar la vida a su alrededor, llena de creatividad, amistades solidarias y optimismo, Jamie sintió que emergía un propósito más grande. Reconoció que su viaje no solo era sobre beneficios personales, también se trataba de alentar a quienes la rodeaban a embarcarse en sus propios caminos de crecimiento. Se imaginó compartiendo sus experiencias con otros, esperando inspirarles a evaluar sus vidas y considerar lo que podrían eliminar en silencio para encontrar una mayor satisfacción. Con renovada pasión, Jamie comenzó a elaborar un plan para ofrecer talleres en su comunidad enfocados en el autoempoderamiento y el crecimiento personal. Quería crear un espacio donde las personas pudieran reunirse, compartir sus luchas y apoyarse mutuamente en sus trayectorias. Jamie sintió una chispa dentro de ella, una llamada a guiar a otros hacia las mismas lecciones que había aprendido sobre abrazar la positividad y dejar ir lo que obstaculiza su felicidad. A lo largo del viaje de Jamie, aprendió lecciones invaluables sobre la importancia de la eliminación silenciosa en su vida.
Al dejar atrás la negatividad, el perfeccionismo y las relaciones tóxicas, hizo espacio para el crecimiento personal y el empoderamiento. Jamie descubrió el poder de la autoafirmación, la necesidad de rodearse de influencias positivas y la importancia de enfrentar sus miedos de frente. Cada paso que dio hacia la eliminación de lo que la frenaba abrió puertas a nuevas oportunidades y revitalizó su espíritu. Al reflexionar sobre la historia de Jamie, considera qué cosas podrías eliminar silenciosamente de tu propia vida para lograr una mayor satisfacción y felicidad. Nos encantaría escuchar tus pensamientos. Por favor, comenta abajo sobre lo que te pareció más impactante en la historia. Y si no estás seguro de qué decir, solo escribe la palabra secreta transformación para hacernos saber que estuviste aquí. 25.7c2 users Diogo desktop canal dark voz box isai voz tutos assets audios che 3-esp-v25-p7.bad